El polvo aún no se había asentado en la cómoda cuando encontré el tanga rojo. No era mío, obviamente, y tampoco de Laura, porque yo conozco su ropa interior como el orden de los botes en la ducha. Ese no lo había visto nunca. Estaba tirado entre su ropa de gimnasio, arrugado como si lo hubieran quitado deprisa, con prisas que no eran mías. Me quedé quieto. Literalmente. Sentí que algo se partía adentro. No sé si era una idea, una confianza, o simplemente el silencio que hasta entonces había sostenido mi casa. No lo toqué. Lo miré durante 5 minutos como quien mira una carta sin abrir, sabiendo que ya conoce el contenido. Laura había salido a hacer la compra, supuestamente, pero llevábamos días raros. Demasiados turnos de tarde que antes no existían, muchas duchas largas cuando llegaba a casa, y una forma de hablarme que no era suya, como si quisiera ser amable para no tener que explicar nada. Me senté en la cama con el tanga aún allí, como si fuera una prueba, pero también un símbolo, y pensé, si esto no es mío, y tampoco es de ella, ¿entonces de quién? No hacía falta ser Sherlock para adivinarlo. Solo hacía falta no querer engañarse más. Cuando regresó con las bolsas del Carrefour, me vio en la habitación, pero no dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos como dos desconocidos en una estación de tren, esperando a que uno diga algo para romper la tensión. Entonces ella vio la prenda en la cama, encima del edredón que aún tenía las marcas de nuestras piernas de esa misma mañana, y tardó apenas un segundo en reaccionar. No dijo no es lo que parece, ni puedo explicarlo. Dijo lo peor que podía haber dicho. ¿Por qué estás registrando mis cosas? ¿Perdona? Es mi habitación también, Sergio. No tienes derecho. ¿Quieres que hablemos de derechos o del tanga que no es tuyo? Se cruzó de brazos y respiró hondo, como si fuera ella la víctima. Como si yo la hubiese traicionado a ella por encontrar lo que otros ya sabían. Entonces empezó con su discurso. No sabes lo agobiante que es vivir contigo. Siempre estás en casa. Siempre estás encima. Trabajo desde casa, Laura. No soy un carcelero. Soy tu marido. Ese es el problema. Que llevas años actuando como si fuéramos felices cuando esto ya no lo es. No lo ha sido en mucho tiempo. No pude evitarlo. Me reí. No por gracia, sino por asco. Porque lo que acababa de decir era la excusa más barata del manual de infieles. Esto ya no funciona. Me siento sola. Tú has cambiado. Me levanté. Cogí el tanga con 2 dedos como si estuviera contaminado, y se lo tiré encima de la bolsa de verduras que acababa de dejar en el suelo. ¿De quién es? No voy a hablar de eso ahora. Claro, porque no te conviene. Me miró sin decir nada, y por un instante, lo juro, vi en sus ojos no miedo, ni culpa. Vi desprecio. Como si yo fuera el problema por estar enfadado. Como si la traición no fuera el tanga en la cama sino mi reacción al verlo. ¿Sabes qué es lo peor, Laura? Que ni siquiera has tenido la decencia de quitar las pruebas. Ni eso. Lo has dejado ahí como si no importara. Como si ya no importara nada. Ella bajó la cabeza, pero no en señal de vergüenza. Lo hizo porque estaba pensando. Calculando. Siempre ha sido buena midiendo lo que dice y cuándo lo dice. Por eso lo siguiente no me sorprendió. Esto no ha sido algo planeado. Pasó. Una vez. No iba a repetirse. ¿Una vez? Sí. No es como tú crees. Solo fue un error. ¿Y el tanga? ¿Se equivocó también de casa? Silencio. Nada. Ni una palabra más. Solo se fue al baño y cerró la puerta. Y yo me quedé allí, rodeado de la evidencia, de la hipocresía, y de una verdad que había empezado a apestar más que cualquier mentira. Mi mujer se había acostado con otro. Y me lo estaba negando a medias como si eso fuera suficiente. Y en ese instante, algo dentro de mí se encendió. No rabia. Algo peor. Frialdad. Los 2 días siguientes fueron un teatro silencioso. Laura caminaba por la casa como si nada hubiese pasado, como si no me hubiese destrozado con sus palabras, como si no hubiera dejado un resto de otra persona entre nuestra ropa. Se comportaba con esa calma extraña que tienen los que creen que no serán castigados por lo que han hecho. Yo no dije nada más. Observé. Escuché. Esperé. Ella no volvió a mencionar lo ocurrido ni a darme más explicaciones. Actuaba como si hubiéramos discutido por la basura o por la compra, no como si me hubiese confesado una infidelidad a medias. El viernes por la tarde, antes de que llegara del trabajo, hice algo que jamás pensé que haría. Entré en su portátil. Tenía su contraseña guardada en el navegador,
porque solía usarlo para Netflix y cosas del banco, así que no fue difícil acceder. Abrí su correo. Nada sospechoso. Revisé las carpetas de documentos. Todo normal. Pero cuando llegué a una carpeta llamada Clases, algo me llamó la atención. Dentro había varios videos cortos con nombres genéricos. Video 1, recorte 3, revisión. No parecían nada del otro mundo. Al abrir el primero, sentí un nudo inmediato en el estómago. Era ella. Grabada con el móvil desde un ángulo bajo, sentada en lo que parecía una habitación que no era la nuestra, vestida con una blusa que yo no conocía. Reía. Jugaba con el pelo. Y entonces apareció él. No era guapo, no era especialmente joven, ni parecía tener nada especial, pero ahí estaba, sentándose junto a ella en una cama que tampoco reconocía. Se besaron. Ella se reía entre beso y beso como si le hiciera gracia algo que él decía. No hubo imágenes explícitas, pero no hacían falta. Todo lo demás decía suficiente. La imagen era clara. El vídeo se cortaba antes de que pasara algo más, pero lo que vi ya era suficiente. Pasé al siguiente archivo. Otro momento, misma situación, diferente ropa, mismo hombre. Esta vez estaban abrazados. Hablaban bajo. Ella le decía que no podía seguir mucho tiempo así. Él le respondía que todo era complicado, que el otro, sospechaba. Se refería a mí. Supe que me llamaba el otro, el que sobró. Cerré el portátil y lo dejé donde estaba. No lo apagué, no borré nada. No hice capturas, no envié los vídeos a mi correo. No por miedo ni por duda. Era porque sabía que ese momento no era para gritar ni para romper nada. Era para anotar. Para guardar. Para preparar. Esa noche, cenamos tortilla francesa y una ensalada. Ella la preparó y me puso el plato delante como si todo fuera normal. Yo le di las gracias con un tono seco, y sin apartar los ojos del telediario. En ningún momento me miró a los ojos. Yo tampoco lo hice. Comimos en silencio, como dos inquilinos que apenas se conocen. Al terminar, ella se fue al cuarto a ver una serie con los auriculares puestos. Yo me quedé en el sofá, repasando cada detalle de lo que había visto. No solo había sido infiel. Había grabado momentos con él. Se los había guardado como si fueran recuerdos bonitos. Y yo dormía al lado de alguien que veía esos vídeos en mi casa. En nuestro salón. Quizás incluso en nuestra cama. Al día siguiente, sábado por la mañana, le dije que iba a salir a hacer unas compras. Me vestí, cogí las llaves y salí sin esperar su respuesta. Fui directamente al centro, a la tienda de telefonía donde un amigo mío trabaja. Le pedí que me vendiera un segundo móvil, uno pequeño, sin contrato, algo que pasara desapercibido. Me lo configuró sin hacer preguntas. Le dije que era para el trabajo, para tener un número separado. No preguntó más. Luego fui a una tienda de electrónica. Compré una pequeña cámara espía, de esas que se conectan al wifi y se camuflan en un reloj de pared. Elegí un modelo barato, no me hacía falta más. Solo necesitaba que funcionara durante unos días. Cuando regresé a casa, ella estaba en el sofá viendo algo en el portátil. El mismo portátil. El de los vídeos. Se quitó los auriculares al oír la puerta. Me preguntó si quería comer algo. Le dije que no, que había comido fuera. Asintió y volvió a mirar la pantalla. Subí al dormitorio con la caja del reloj, fingiendo que era un pedido para el trabajo. Lo instalé en el pasillo, apuntando hacia la entrada y parte del salón. No dije nada, no hice ningún comentario. Esperé. El domingo fue tranquilo, no salió, tampoco recibió visitas. El lunes volvió al trabajo temprano. Yo aproveché para revisar la cámara. Nada aún. Pero el martes por la tarde, mientras ella aún no había llegado, el sistema me notificó que había habido movimiento. Abrí el vídeo. A las 5:42 de la tarde, ella entraba en casa. No sola. Él venía con ella. Era el mismo tipo del vídeo. Mis sospechas estaban confirmadas. Le ofreció un vaso de agua, se sentaron en el sofá, hablaron bajo. Se besaron. Él intentó llevarla al dormitorio, pero ella negó con la cabeza. Le dijo que no podía hoy. Que había prisa. Pero volvieron a besarse, esta vez más largo. Se reía igual que en los vídeos. Paré la grabación.
Cerré la app. Me senté en la mesa de la cocina. No temblaba, no gritaba. Estaba frío, calculando. Ya no había más dudas. No eran errores, no eran momentos puntuales. Esto era una relación. Una vida paralela. En mi casa. Usando mis horarios. Mi rutina. Y ahí supe lo que tenía que hacer. No una conversación. No una súplica. No un escándalo. Algo más exacto. Algo que ella no pudiera negar ni revertir. Esperé al viernes. No por casualidad, sino porque ella siempre llegaba más relajada ese día, sin prisas, sin clases al día siguiente, sin planes que la sacaran corriendo de casa. Me aseguré de llegar antes, de que no encontrara nada raro, de que todo siguiera su rutina. Preparé su comida favorita, algo simple pero suficiente: arroz con calabacín y huevo, su plato de emergencia cada vez que no quería pensar demasiado. Me senté en el comedor, con el portátil ya preparado, conectado a la tele, con el vídeo listo para reproducirse en cuanto se sentara. Cuando entró, me saludó con tono neutral, ni frío ni afectuoso como quien entra en casa ajena. Se quitó el abrigo, dejó el bolso sobre la silla, se lavó las manos, y al ver la comida sobre la mesa, frunció el ceño como si no entendiera que celebrábamos. No dije nada. Le hice un gesto para que se sentara, y cuando lo hizo, activé el vídeo. Las imágenes llenaron la pantalla del televisor. Su voz, la del tipo, los besos, las risas, todo se escuchaba claro, sin cortes. Ella tardó 3 segundos en entender lo que estaba viendo. Y en lugar de gritar o negar, bajó la mirada y se quedó en silencio. Yo la observaba, no buscaba una reacción específica, no esperaba lágrimas ni explicaciones. Solo quería mirarla mientras se enfrentaba al espejo real, ese que uno no puede esquivar. El vídeo terminó, la pantalla se quedó en negro, y ahí rompí el silencio. ¿Vas a decir algo? Ella levantó la vista. No parecía nerviosa ni avergonzada, más bien resignada. ¿Lo sabías desde cuándo? Desde el momento que vi el tanga. Pero esto, dije señalando la pantalla, esto lo tengo desde el martes. ¿Y por qué has esperado? Porque necesitaba verte, verte sabiendo que ya no podías mentir, verte sin el disfraz de esposa fiel, verte sin máscara. Se llevó la mano a la frente y suspiró, como si la molestara que la hubieran pillado, no lo que había hecho. Luego vino lo esperado, pero aún así repulsivo. No fue planeado, Sergio. No empecé esto buscando hacer daño. Solo pasó. Al principio eran mensajes, luego cafés, y cuando me di cuenta, ya era otra cosa. No lo busqué. ¿Y los vídeos? Tampoco los buscaste. Ella se quedó callada. Se levantó, y comenzó a caminar por la cocina, sin rumbo, como si eso le diera tiempo para pensar una mejor mentira. Pero no había tiempo. Ni margen. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No sé, meses. Al principio eran solo tonterías. Yo me sentía sola, tú siempre estabas en casa, pero nunca estabas conmigo. Estabas metido en tu ordenador, en tus cosas, y yo necesitaba algo distinto. ¿Distinto a qué? A tener una casa limpia, comida en la nevera, tranquilidad, respeto, libertad total. No hablo de eso. Entonces, ¿de qué hablas, Laura? ¿Del hecho de que no te prohibía ver a nadie? ¿Que no te revisaba el móvil? ¿Que confiaba en ti como un imbécil? Ella se apoyó en la encimera. De espaldas a mí. Yo no me moví. La rabia estaba contenida, meditada. No necesitaba gritar. Lo que quería era que lo sintiera. Que entendiera que no había camino de regreso. ¿Lo amas? No lo sé. ¿Te importa? No sé, Sergio. Solo sé que me hacía sentir otra vez viva. ¿Y yo? ¿Yo qué era entonces? ¿Un trámite? ¿Una rutina? ¿El cajero automático con conexión emocional? Giró hacia mí, con los ojos aguados, pero no lloraba. No se permitía ese lujo delante de mí. No después de lo que había hecho. Sergio, yo no quiero perder lo que tenemos. ¿Y qué tenemos, Laura? Porque según veo, tú tienes a otro que te besa en el sofá, y a mí, que te prepara arroz con huevo como un idiota.
Puedo dejarlo. No te estoy pidiendo eso. Esto no es una negociación. No quiero parches. No quiero reconstrucciones falsas. Quiero que me mires a la cara y me digas si tienes el mínimo respeto por mí. Silencio. Silencio incómodo. Ella tragó saliva, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió no encontré arrepentimiento. Solo fatiga. No lo sé, Sergio. No lo sé. Entonces ya está. Me levanté, recogí los platos, los metí al fregadero, y volví a sentarme. No me moví de ahí hasta que ella salió de la cocina, subió a la habitación y cerró la puerta. No me persiguió. No intentó darme explicaciones. No gritó mi nombre. Sabía que no tenía espacio para excusas. El daño ya estaba hecho. Las pruebas ya estaban guardadas. Y yo ya no era el mismo que hacía una semana compartía la cama con ella creyendo que todo era real. No dormí esa noche. Tampoco encendí la tele. Me quedé en el sofá, con la cabeza apoyada en el respaldo, pensando en todo lo que venía ahora. El divorcio. La separación de bienes. El vacío. El puto vacío que deja a alguien que ya no está, aunque todavía duerma a 3 metros de ti. El lunes a las 7:30 de la mañana ya estaba en el coche. No fui al trabajo. Fui directamente a casa de Óscar, mi primo, que trabaja como técnico informático en una empresa de ciberseguridad en Móstoles. No le di explicaciones largas. Le dije que necesitaba acceder a todas las cuentas posibles asociadas al correo de mi mujer, sin dejar rastro. Tardó media hora en preparar el sistema, conectó su portátil al mío y me pidió los datos que ya tenía. En menos de 20 minutos, tenía acceso completo a sus redes sociales, a su nube personal, a los mensajes archivados, y a los registros de ubicación de los últimos 3 meses. Me fui de allí con todo copiado en un USB encriptado. Le dije que si alguien preguntaba, no sabía nada. Me respondió que jamás había estado en mi casa ese mes. Así de simple. Al llegar, ella ya se había ido. Tenía clase hasta las 2. Yo no tenía prisa. Me senté en la cocina, abrí el portátil, y empecé a revisar todo lo que tenía. Conversaciones largas con el tipo. Fotos. Vídeos. Planes. Habían viajado a Salamanca hace unas semanas. Pagó él, pero ella reservó el hotel desde un correo que luego eliminó. No sabía que los registros quedaban guardados. Incluso habían hablado de irse juntos si la cosa se complicaba. Ella decía que no quería destruirlo todo, pero que sentía que conmigo ya no tenía conexión. Que no hablábamos como antes. Que yo era bueno pero aburrido. Esa frase se me clavó más que cualquier imagen. Bueno pero aburrido. Es decir, inútil pero funcional. Correcto pero desechable. No me fui de casa ese día. Esperé a que volviera. Me encerré en mi despacho y seguí armando el paquete. Creé una carpeta con todos los archivos, la nombré Sergio_final, y la dupliqué en 5 USB diferentes. Uno lo guardé en mi caja fuerte. Otro lo llevé al despacho de un abogado que conocí hace años, por un tema de herencias. El tercero fue para mi hermano, sin detalles, solo con la instrucción de abrirlo si algo raro pasaba conmigo. Los otros 2 estaban listos para ser enviados. No necesitaba más. El viernes por la noche, le propuse a Laura cenar fuera, aceptó con cara de sorpresa, como si le costara procesar la invitación. Le dije que quería hablar, que tenía una propuesta. Fuimos a un restaurante en el centro, nada elegante, pero íntimo. Comimos en silencio, yo fingí tranquilidad, ella fingió curiosidad. Al terminar el segundo plato, pedí un vino que sabía que le gustaba y, cuando sirvieron la copa, comencé. Tengo algo que decirte, pero no voy a gritar, ni a pedir explicaciones, ni a montar un drama, solo quiero que lo escuches. Ella dejó la copa sobre la mesa y asintió, incómoda. No quiero seguir con esto, no por rabia, ni por orgullo, es que no me interesa. No me interesa estar con alguien que está con otro. Ni física, ni emocionalmente. No quiero verte llorar dentro de 3 meses cuando él te deje, o cuando descubras que no era lo que pensabas. Me da igual. No es mi problema. Ya no lo es. Sergio. No. Déjame terminar. Ella cerró la boca y miró hacia la ventana.
Mañana me voy. El piso se queda en silencio hasta que termine el proceso. Ya contacté con abogados. Todo lo que tenías conmigo se parte en dos. No hay hijos. No hay hipoteca. No tienes mucho que ganar ni mucho que perder. Pero si haces algo que me complique, si intentas manipular la situación, si cuentas una historia que no es cierta, esos 5 USB que preparé van directo a tu madre, a tu hermana, a tu jefe, a tus amigas y a ese profesor imbécil con el que te acuestas. ¿Estás amenazándome? No, estoy explicándote el mecanismo. Lo que hagas es cosa tuya. Yo solo reacciono. Se quedó helada. No dijo nada. No tocó la copa. No pidió postre. Pagamos la cuenta y volvimos a casa sin hablarnos. Esa noche durmió en el sofá. Yo en la cama. A las 7, me levanté, recogí mi maleta, guardé todo lo importante, y me fui sin cerrar la puerta con llave. El lunes por la tarde recibí un mensaje suyo que decía: ¿de verdad lo has mandado? No respondí, no tenía por qué hacerlo. Esa era la última conversación que pensaba tener con ella sin abogados presentes. El miércoles, su hermana me escribió para preguntarme si era cierto todo lo que decía ese pendrive que había recibido. Le respondí que sí. Me agradeció por no ocultárselo. Su jefe me envió un correo formal diciendo que había recibido material sensible relacionado con una empleada. Le contesté que era consciente, que no había cometido ningún delito, y que la información solo mostraba conversaciones privadas y vídeos personales obtenidos desde un equipo compartido. No volví a tener noticias de él. El tipo con el que estaba al parecer, la bloqueó 2 días después de recibir el mismo paquete. Todo eso lo sé porque ella intentó llamarme, mandarme correos, incluso dejar una nota en la portería de mi nuevo piso. No contesté nada. Mi número ya era otro. El correo lo tenía restringido. Y la portera tenía instrucciones de tirar cualquier sobre sin remitente. No me importaba si lloraba, si se arrepentía, si quería volver. No era sobre ella, era sobre mí. Sobre terminar esto con la mínima dignidad que aún podía recuperar. Pasaron 2 semanas desde que me fui del piso. Me instalé en un estudio pequeño en Legazpi, nada especial, pero suficiente para dormir tranquilo. No puse cuadros, no llevé casi nada personal, solo el portátil, algo de ropa y una cafetera vieja que tenía desde la universidad. Mi cabeza seguía en pausa, como si el cuerpo se moviera solo, y yo aún estuviera sentado en la mesa de aquel restaurante, diciéndole que todo se había acabado. No me arrepentía, pero el golpe no dolía menos por eso. Había noches en las que dormía bien, y otras en las que me quedaba mirando el techo sin saber exactamente qué buscaba entender. Cada vez que pensaba en todo lo que había pasado, me daba rabia haber tardado tanto en verlo, y aún más haber aguantado tanto sin hacer nada. Pero eso ya no se podía cambiar. Un viernes por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego, llegó un mensaje de voz. Era ella. Me pedía que la escuchara, que necesitaba hablar. Decía que no quería discutir, que solo quería decir algunas cosas y cerrar el tema. Tardé 3 horas en decidir si contestar o no. Al final, le mandé un mensaje con una dirección, una cafetería cerca del Retiro, a las 6 de la tarde. Le dije que solo teníamos 1 hora. Ni un minuto más. Cuando llegó, llevaba la misma chaqueta negra que usaba cuando íbamos al cine. Me fijé en eso sin querer. Se sentó frente a mí, sin decir nada durante varios segundos. Yo no rompí el silencio. Esperé a que ella empezara, como había pedido. No te escribo para pedirte que volvamos, dijo. Ni para justificar nada. Sé que no tengo derecho a pedir explicaciones ni perdón. Bien. Solo quiero decirte algunas cosas. Lo que pasó no lo hice para hacerte daño. No estaba planeado. Sé que eso no lo arregla, pero es verdad. Me metí en algo que no supe manejar. Creí que podía controlarlo, que era algo pequeño. Luego me di cuenta de que se me había ido de las manos. Cuando me descubriste no supe reaccionar. Me dio miedo. No miedo de ti, sino de mí misma. De lo que me había convertido, y eso no justifica nada, lo sé, pero no quería que te fueras sin saber que no era odio, ni rechazo, ni asco. Era egoísmo. Sí, fue egoísmo. No lo disimulaste.
Tú siempre fuiste mejor que yo en eso. En controlarte, en no hacer daño. No me digas eso, no busques una comparación para salir mejor parada. Tú elegiste lo que hiciste, no fue un accidente. Fueron decisiones. Día tras día, mensaje tras mensaje, mentira tras mentira. Lo sé, no busco compasión, pero necesitaba que me escucharas decirlo. ¿Por qué ahora? Porque te vas a ir del todo. Porque esta es la última vez que me vas a mirar. Y porque si no lo decía, iba a seguir doliendo sin remedio. ¿Y qué esperas que diga? Que te entiendo, que te agradezco la sinceridad. No espero nada, solo quería decírtelo. Aunque no cambie nada. Hubo un silencio largo. Ni el camarero se atrevió a acercarse. Yo jugueteaba con la servilleta mientras ella me miraba como si buscara algo que ya no estaba en mí. Tenía los ojos cansados. El tipo con el que estaba no volvió a aparecer, eso lo sabía por terceros. Ella había quedado sola, pero no le deseaba nada bueno ni malo. Solo le deseaba que entendiera lo que rompió. ¿Te arrepientes?, pregunté. Sí. ¿De qué? De todo. De no haberte dicho lo que sentía cuando aún tenía arreglo. De haber buscado respuestas fuera en vez de dentro. De haberte mentido como si fueras un extraño. Lo fuiste tú, no yo. Sí. ¿Te sientes sola ahora? No me siento, solo estoy, y vas a estar así un tiempo. Te lo digo sin odio. No te deseo sufrimiento, pero tampoco te lo voy a evitar. Esta fue tu decisión, y la vas a vivir con todo lo que eso implique. Ya lo estoy haciendo. Bien, nos quedamos así unos minutos más, sin decir nada. Al final, llamé al camarero, pedí la cuenta, y dejé un billete sin mirar el cambio. Me levanté y le dije que no iba a volver a verla, que esa era la última conversación. No me pidió que me quedara. No me abrazó. No dijo mi nombre. Salí de la cafetería con el paso firme. No sentí alivio, pero sí un corte limpio. Se había terminado. Todo. Por fin. 3 meses después de aquella última conversación, ya no pienso en ella todos los días. No es que haya desaparecido de mi cabeza, pero dejó de estar presente a cada momento. A veces me viene un recuerdo mientras friego los platos, o mientras espero en la cola del supermercado, pero no me rompe por dentro. Ya no. Solo es como ver algo que ya no te pertenece, algo que perdiste, que no vas a recuperar pero que tampoco necesitas. Me mudé a otro barrio. Dejé el estudio de Legazpi, y me instalé en un piso compartido en Chamberí, con un amigo de la universidad que también se había separado. Compartimos espacios sin agobiarnos, sin hablarnos de más, pero con esa sensación de que al menos hay alguien que entiende lo que es llegar a casa sin nadie esperando. Volví al trabajo con otro ritmo, no me refugié en el curro como hacen algunos, pero tampoco me vine abajo, solo cumplí. Hice lo que tocaba, con el tiempo, incluso volví a salir algún viernes, no con intención de conocer a nadie, sino para no encerrarme. Algunos colegas me invitaron a planes, cervezas, partidos. Acepté solo cuando me apetecía, sin forzarme. No necesitaba demostrar que estaba bien, solo necesitaba estarlo a mi manera. Y en ese proceso, fui entendiendo algo que antes me negaba a aceptar. No era solo Laura la que había fallado. Yo también había dejado que las cosas se apagaran. No con otra persona ni con mentiras, pero sí con rutina, con ausencia emocional. Y eso no justifica lo que hizo, pero sí explica parte de por qué todo terminó como terminó. Un día, mientras revisaba una caja de cosas que había traído del piso anterior, encontré una foto nuestra de hace 6 años. Estábamos en la playa, riendo, sin mirar a la cámara. La miré durante un rato largo, no me puse triste, no me enfadé. Solo pensé en todo lo que pasó después, en todo lo que no supimos cuidar, en todo lo que fingimos que no pasaba hasta que fue demasiado tarde. Rompí la foto, no por odio. Solo porque ya no tenía sentido guardarla. No era una imagen de mi presente. Era otra vida, otra persona. No volví a saber nada de ella después de la cafetería. No la busqué. No la bloqueé. Simplemente no hubo contacto. Supongo que entendió que todo estaba dicho. O quizás no tenía nada más que decir. Lo que pasó con aquel tipo tampoco me importaba. No sé si volvió con él, o si se quedó sola. No me afecta. No es mi historia.
La mía terminó en esa mesa, con esa hora límite que yo mismo marqué. Hace poco conocí a alguien. No en una app ni en una noche rara. Fue en una charla de trabajo, una compañera de otro departamento. Empezamos hablando de cosas sin importancia, luego compartimos un café. Después nos encontramos un par de veces más. No hay prisa. No hay expectativa. No he contado nada de lo que viví, pero tampoco lo oculto. Si llega el momento, lo diré como es. Sin drama. Sin adornos. Solo como parte de mi historia. Y si algo me dejó todo esto, es la certeza de que uno no puede vivir dependiendo de lo que otra persona haga o no haga. Ni de su fidelidad, ni de sus palabras, ni de su presencia. Uno tiene que sostenerse solo. Y si luego encuentra a alguien con quien compartir el camino, bien. Pero nunca más voy a entregar mi paz a cambio de compañía. Nunca más voy a quedarme donde no me respetan, ni a mirar hacia otro lado, para mantener una estructura que ya está podrida. No me volví más duro. Tampoco más blando. Solo aprendí a escuchar mejor lo que pasa a mi alrededor. A no dejar pasar los detalles. A preguntar cuando algo no cuadra. A no tener miedo de incomodar si hay algo que no me encaja. El silencio me enseñó mucho. El dolor también. Pero más que nada la soledad forzada me obligó a conocerme mejor, y ahora sé lo que valgo, no por orgullo, sino porque ya vi lo que pasa cuando uno se pone en segundo plano. No lo vuelvo a hacer. Hoy me despierto sin esa presión en el pecho. Camino sin cargar con explicaciones ni con preguntas. A veces me cuesta dormir, pero no por angustia. Simplemente porque mi cabeza ya no corre para alcanzar a nadie. Solo va a mi ritmo. Tranquilo. Sin urgencia. Y si alguien me preguntara cómo terminó todo, no diría que fue un desastre. Diría que fue necesario, que lo que parecía el fin fue solo un corte obligado. Una limpieza profunda. No buscada, pero sí inevitable. Porque a veces, perder a alguien no es lo peor que puede pasarte. Lo peor es seguir atado a quien ya se fue, aunque siga físicamente al lado. Yo me solté. Y con eso me bastó.